El propósito del Evangelio es transformar nuestras vidas, pero también es preparar nuestro corazón para encontrarnos con Jesús. Esa es la esperanza que nos mueve. Y ese es el título de la temática que nos propone la Escuela Sabática en este programa, Esperanza Indestructible, capítulo 7. ¿Cómo estáis? Nuevamente bien, ya por aquí. Sí, muy bien. Sí, poder felices. compartir. Así es. Sí, compartir. Abrir la palabra de Dios siempre es como, ¿verdad? Exacto. Sanador. Sí. Antes de empezar, me gustaría que pudiéramos extraer algunas ideas o idea principal que os esté gustando mucho a lo largo de estas semanas. Yo destacaría que no olvidemos que Dios no es el creador del sufrimiento, que hay un enemigo que sembró la cizaña y que el propósito de ese sufrimiento es desfigurar el carácter de Dios, pero cómo Dios se vale de él para transformar nuestro carácter y para que vayamos a él. Muy bien. Con el fin de que cada vez nuestra semejanza sea más parecida a la de Cristo. A la de Cristo. Muy bien. A mí me resulta muy animador y creo que es muy positivo ver que el concepto de Dios que la Biblia nos transmite es un Dios que está con nosotros y sufre con nosotros. Cual es totalmente contrario al Dios de los filósofos griegos, que una de sus cualidades era la ataraxia, es decir, el ser impasible. Entonces no puede sufrir ni gozar. Eso es un Dios de filósofos, pero no es el Dios de la Biblia. Y el mayor ejemplo de eso lo podemos ver en la cruz. En Jesús. En la cruz, en Jesús. Como Jesús como Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Y toda su vida de Jesús, Jesús devolviendo vida, sanando, resucitando, transformando el dolor en gozo. En gozo. Él es el que puede sustituir, porque Dios es el Dios de los milagros. Él puede sustituir la tristeza por el gozo. Por el gozo. Él es el que puede hacer eso. Sí. Eso es. Y un milagro es algo que no se puede comprender humanamente, claro. pero Dios sí que lo hace. Y esta es la esperanza, que es el ingrediente más importante para hacer frente al dolor. Es que esto no es definitivo. Muy bien. O esto no es lo último. Eso lo podríamos subrayar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. La esperanza en Cristo Jesús. Cristo. Como dice Pablo, la esperanza de gloria. Exacto. Romanos 5:5 dice así, Sí. y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? En este momento quizá me gustaría presentaros a vosotros, pero también a nuestros oyentes, un libro muy interesante. Es uno de los poquitos. En la Escuela Sabática el autor pues menciona, aparte de los libros de Ellen White, no tiene ningún libro adventista. Y este me resulta... Los adventistas no han escrito muchos libros sobre sufrimiento desde el punto de vista de la reflexión teológica. Sí que han escrito muchísimos libros de prevención del sufrimiento, libros de salud. Somos conocidos, tenemos cientos de libros de esos. Y este es el primer, es un doctor en física, profesor de la universidad de aquí, Castellón, no muy lejos de aquí, y profesor del Colegio Adventista, Santiago Esteban Gómez. Y este libro ha escrito un libro de un científico reflexiona sobre el sufrimiento y Dios. ¿Dónde estás, Dios, mientras aquí sufrimos? Y me atrevo a presentarlo porque es un libro hecho con la conciencia de un estupendo cristiano científico. O sea, que lo que ha hecho es tomar todos los pasajes bíblicos sin pasar por encima de ninguno, todos los que tienen que ver con el sufrimiento, estudiados en su contexto, en el que pues, alguna vez me ha pedido ayuda, y creo que es un libro que vale la pena tener para consultar. Dice aquí, leyéndolo, analizando la responsabilidad de Dios ante el sufrimiento humano y nuestra actitud al afrontarlo. Exacto. Interesante. Sí. Qué bueno que haya material. Sí, esto es un material complementario que me parece que valía la pena. La palabra de Dios nos muestra su revelación, como es Él, y en todos estos temas que a veces pues, nos quedan un poco en ideas, ¿no? en cosas personales. A veces nos enfadamos por lo que estamos pasando o por lo que pasa a nuestro alrededor. Pero entender el carácter de Dios, ¿en qué medida nos ayuda a entender también esa esperanza a la cual los apóstoles nos llaman, y Jesús mismo nos llama a mantener nuestros ojos puestos en esa esperanza? Yo creo que es la clave. Cuando conocemos a alguien, confiamos en él.
Si no lo conocemos, lo juzgamos y muchas veces mal. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y vemos la manera como Dios ha actuado desde el principio, cómo Él ha buscado a la raza humana, como muy bien ha expresado nuestro querido Roberto, ¿no? Cómo Dios sufre con su creación, no es impasible como los otros dioses, cómo Él busca, cómo Él sana las heridas, cómo Él rescata, cómo Él redime y da a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida. Cuando entendemos eso y vivimos el sufrimiento con esa idea en mente, es imposible pensar que Dios no esté a mi lado y que como ha sostenido, apoyado, ayudado y ha hecho lo indecible por redimir a su pueblo. ¿Cuántas veces, aunque estaba totalmente sumido en la apostasía, buscaba diferentes figuras, ilustraciones, ¿no? Para que se arrepintieran y volvieran a Él? Pues pensar que con nosotros no es diferente. Con nosotros no es diferente. Entonces es imprescindible conocer el carácter de Dios en nuestra toma de decisiones, saber quién es el que rige nuestras vidas y sobre todo cuando sufrimos. Yo creo que eso es fundamental. Este tema de esta lección, que es la esperanza indestructible, es el ingrediente distinto que tiene la cosmovisión cristiana con las cosmovisiones mejores en el mundo sin Dios. Una cosmovisión en la que la vida se va a terminar algún día y hay que prepararse para ello. Sí, hay valores positivos en esto, en asumir la realidad, etcétera, etcétera. Pero este ingrediente les falta. Y esto es lo que el cristianismo tiene, la esperanza. Es decir, esta vida, con la muerte y con todo lo demás, no es la última palabra. No es la última realidad. Es decir, Dios no puede cometer la injusticia de dejar que haya gente que sufra horrorosamente, tristemente, porque es que esta vida no es todo. Y claro, esta vida al lado de la eternidad es tan poco que todo lo que Dios nos pueda dar, esta esperanza que nos promete, es un regalo, es una gracia, por muy dura que haya sido nuestra vida aquí antes. Cuando nosotros miramos demasiado, ¿no?, a este mundo, parece como que la eternidad se oscurece. Pero cuando miramos la eternidad a través de la palabra de Dios, es como que todo lo que este mundo tiene se queda como nada. Porque la esperanza finalmente no es algo para el futuro, no es algo una espera pasiva del futuro, sino que la esperanza es una forma de vivir en el presente. Claro. Y entonces cuando nosotros sufrimos o nos pasan situaciones, ¿por qué tendemos a mirar demasiado el yo o a victimizarnos incluso de todo lo que nos está pasando? Pues es muy humano, yo creo, porque no creo que haya experiencia más personal que el dolor. Yo te puedo explicar, te digo que me duele, pero no... Tú no puedes saber cómo es el dolor. Yo no puedo saber cuál es el dolor de tus dedos, claro, porque no lo he sufrido nunca. Claro. Y tú no puedes sufrir otros, o sea, no puedes entender... ¿Qué estás pasando? Pues, por ejemplo, que yo que me quedé prácticamente paralizado de las piernas y tuve que aprender a funcionar sin notarlas, por ejemplo. Estoy muy bien, pero para que veas algo muy distinto. Es decir, la manera en que tú sufres y la que yo sufro, o tus dolores, los míos, son tan distintos, son tan personales que no es de extrañar que cuando sufra es mi dolor. Claro, mi dolor. Y ahí Juan 3:16 nos dice algo, un texto muy conocido, todo el mundo lo sabrá de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para poder también entender, porque Jesús, si no hubiera venido a este mundo, no podría darnos todo lo que nos acaba de dar en su palabra. Podríamos echarle en cara que tú no sabes tú no sabes lo que es esto. Es que tú no sabes lo que es vivir toda la vida en la sociedad en la que yo vivo, siendo hijo de madre soltera, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Es un caso de Jesús. Sí. O tú no sabes lo que es ser judío en esta sociedad. Claro. ¿Cómo que no es lo que es ser judío? Claro. Es que tú no sabes lo que es ser juzgado injustamente y que te condenen siendo inocente. Claro que lo sé. Entonces, cuando podemos acumulando, cuando revisamos toda la vida de Jesús, nos damos cuenta que Él llevó nuestras transgresiones, Él ha llevado nuestro sufrimiento en Él, porque Él sí que ha pasado por ahí. Por eso Pedro nos invita entonces a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Así es. Así que bueno, comprender a Dios pues es importante y lo podemos hacer a través de la Escritura. Porque Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, pero también de la forma más concreta y contundente que nos habla es a través de su palabra. Si queremos conocer a Dios y comprender un poco acerca del dolor, del sufrimiento, de la muerte y del mal, pues tenemos que ir a la Escritura. Sí. Y las preguntas que hacemos a Dios
se quedarán sin respuesta todavía, como se quedan las del libro de Job. Así es. ¿Sí? ¿Tú entiendes cómo hago yo funcionar mi universo? No. Pues entonces no me juzgues cómo estoy gobernando mi universo, si tú no me puedes entender. Y creo que debemos hacer, eso también es la fe, es decir, confío en ti, aunque no veo más allá del túnel, pero sí que está la luz al otro lado del túnel. Así y es. sé que tú estás allí. Estás ahí. Aunque tengamos que ir a tiendas, no te veo, pero estás. Pero ir avanzando. La eternidad, Lourdes nos dirá las cosas, ¿no? Los porqués que nos faltan. Exacto. Tenemos aquí Así que en todo esto del sufrimiento, del dolor, aparece la esperanza como una herramienta muy interesante y sobre todo la Biblia nos llama a poner esa esperanza en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Sí. Porque es el único que nos puede dar la solidez o un argumento claro del porqué. Y es que Él nos entiende, que Él sabe por lo que pasamos, porque Él lo ocurrió también, y sobre todo porque Él fue el único que murió, resucitó y nos tiene preparado una vida eterna a su lado. Y además que todo lo que pasa aquí en este mundo, nada queda por casualidad. Todo lo que ocurre, Dios lo guía, lo utiliza, escribe recto en renglones torcidos. Y aunque hay muchas cosas que, como decíamos antes, que no podemos comprender, como Job, es de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Hay cosas que no comprendemos, pero sabemos que estás ahí. Hay un autor, Viktor Frankl, que vivió los campos de concentración y escribió muchos libros sobre el sentido de la vida, varios libros importantes. Y él dice que la gente que esperaba, aunque solo fuera para contarlo, esto tengo que salir de aquí para poder contar lo que me están haciendo o lo que he sufrido. La esperanza, fuera la que fuera, la de ver a mis hijos, ver a mi madre, la esperanza salvaba vidas en esta tierra y ya en aquellas circunstancias. Hay un texto que es la escuela sabática del miércoles, Salmo 137:1, cuando el pueblo de Israel había perdido la esperanza. Y hay un salmo desesperado aquí, se llaman los salmos imprecatorios, que son los salmos de dolor, ¿verdad? Sí. Salmo 137:1, cuanto a los ríos de Babilonia, ¿verdad? Nos sentábamos y llorábamos acordándonos. Es muy interesante, vosotros... Hay muchas composiciones musicales que se han hecho sobre este tema, By the Rivers or Babylon, pero en fin, yo pienso en otra, Va Pensiero. Creo que está considerado, lo leí el otro día, que está considerado el coro más mundialmente apreciado de todas las óperas que existen. Es el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Verdi, que es el coro en que cantan este salmo. Así es. El que es Va Pensiero, se llama en italiano, o sea, cuando se escribió así, y que canta, ¿cómo vamos a cantar cuando nos piden que cantemos si nos estáis temiendo, estamos lejos de nuestra tierra, etcétera, etcétera? Entonces este salmo que parece que surge de la desesperanza, cuando leemos los otros salmos encontramos que esta esperanza es lo que los profetas se dedicaron a reavivar. A reavivar. Tú, Lourdes, que trabajas como pastora y capellana en la residencia de Maranata, aparte el nombre ya es bonito. Qué bonito, ¿verdad? Con todos nuestros abuelitos ahí. Sí. ¿Cómo viven ellos esto de la esperanza y qué testimonio puedes encontrar ahí? Sabéis que es el tema del que más predico, de la esperanza, de la segunda venida de Cristo, de que la muerte no es lo que nos han contado, sino que es un sueño, como Jesús murió y resucitó, como Él es primicias de lo que nosotros también viviremos. Y de verdad que es tan bonito ver la expresión de sus rostros, ¿no? Cuando hablamos, recordamos estas preciosas verdades. Y algún abuelito me ha dicho, ¿no? ¿Por qué no nos han enseñado esto antes? Porque a veces cuando se construye mal la historia o las doctrinas, se vive con temor, con miedo a la muerte, con miedo al futuro. Y cuando les hablas, pues eso, ¿no? Sobre que la esperanza es real, que Cristo ya vino, murió por nosotros, por todos nuestros pecados, nos da la oportunidad de que ahora arreglemos nuestras vidas para que cuando vayamos al descanso un día podamos levantarnos, ¿no? Y me encanta ver cómo uno dice, yo veré a mi Rita,
Y este abuelito, que antes de venir a la residencia se quería morir cuando murió su esposa, Claro. él cayó en una depresión profunda, no quería vivir. Y bueno, y al poco tiempo, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, por eso tenemos un mensaje tan sublime, tenemos que levantar nuestra voz y que la gente conozca la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Tal y como ha sido revelada, Totalmente. no como se ha interpretado o como la tradición ha dicho. Porque eso hace que se cambie la perspectiva, saber que es que lo mejor está por venir. Entonces, como bien hemos leído en el texto bíblico, la esperanza es una esperanza indestructible, porque en esta tierra la esperanza pues, nos anima cuando estamos enfermos, cuando un joven ha suspendido un examen, cuando va a haber una intervención. Pero ¿qué ocurre? Tarde o temprano vendrán otros problemas. Así es. Pero esto es una esperanza con fines eternos, ¿no? Eso es muy importante en el acompañamiento de los moribundos Muy bien. y de sus familias. Muy bien, mira, ahí justo, aunque la Escuela Satica no lo menciona, sí que me gustaría No lo menciona. abrir un paréntesis ahí sobre esto, porque Elizabeth Kubler-Ross, que fue una persona Sí. muy importante en el desarrollo de estos procesos, cómo enfrentar el momento de la muerte, ¿no? Porque no quisiéramos acabar pues estas lecciones sin algo tan importante y desconocido. Cómo enfrentar la muerte, cómo hablar a nuestros hijos del papá, el abuelito o la mamá que perdió a su ser querido. Cómo poder tratar estos temas, las fases del duelo, todas estas cosas, ¿no? Esta señora, que es la pionera mundial sobre las fases Así del es, duelo, del duelo. Kubler-Ross, suiza, coincide, curiosamente, mientras yo estaba en la división, nuestro presidente, que se llamaba Ulrich Fricart, la esposa era amiga íntima de Kubler-Ross. Muy bien. Y ella, naturalmente, ha presentado científicamente muchos de los procesos de los que siguen los moribundos, etc. Pero ella le aportó la parte bíblica o cristiana, la esperanza. No sabemos si consiguió cambiar a sus ideas, pero lo que sí que te puedo decir... Que le dio parte de importancia. Sí, y nuestra hermana, Ruth Fricart, que es la esposa del presidente, escribió un libro sobre ese tema. El acompañamiento de los moribundos, pero desde la perspectiva del creyente, Claro. que aporta algo que Kubler-Ross nunca consiguió aportar. Claro, ya habla, por ejemplo, de las fases estas, de la preparación, ¿no? Primero Mucho de eso es importante que lo sepamos. Para sepamos acompañar. Ese choque, ¿no? Por ejemplo, llegas al médico y te dice, mira, tienes un cáncer y te quedan, pues, yo qué sé, 3 meses de vida. Claro, eso es una etapa muy importante que la persona necesita, y yo creo que aquí los familiares, los amigos, tenemos que estar ahí, saber escuchar, ¿no? Saber escuchar. El primer principio del amor podríamos decir que es escuchar. Eso es. Escucha Israel. Eso es. Escucha, oh Israel, ¿no? Y escuchar es importante. A veces la negación de, no, esto a mí no me puede ocurrir, la protesta, la tristeza, ¿no? Los pactos y la aceptación de estos procesos, de alguna forma, permiten a esa persona entrar en otro proceso, que es la preparación para la muerte. Si sabes que esas fases existen, eso es. No te desesperas a la primera. A la primera, eso es. Que es lo que ocurre con la gente que no lo sabe o que pues, tiene otros problemas. Es decir, estoy tan desesperado que acabo con mi vida. O esto es tan desesperante que lo llevo a una clínica donde se ocupen de ella y no puedo vivir esto. Es decir, nuestra propia ignorancia nos hace sufrir más. La desesperación, nos lleva a la ignorancia, nos lleva a la desesperación. Sí, entonces de ahí que el creyente tiene además instrumentos más válidos incluso físicamente, o sea, ayudas mejores que si solamente tenemos un conocimiento técnico. Podemos leer en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, algo que el Señor nos dice acerca de esperar en sus promesas. No sé si puedes leer, Lourdes, Habacuc capítulo 2, versículo 3. Eso es, dice, aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y continúo con el 4 que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
el justo por su fe vivirá. Eso es. ¿Sabes? Hay una realidad bíblica que es muy curiosa, y es que la fe, esta fe aquí, es muy inseparable de la esperanza. O sea, ¿cómo separamos? Si yo confío en Dios, lo que Él me promete, eso es esperanza ya. En mi trabajo, para mis clases, que he tenido que enseñar pues, epístolas de Pablo, he descubierto que es el autor que más habla de la esperanza de toda la Biblia. El Nuevo Testamento. La palabra elpis aparece muchísimas veces. Entonces, cuando nosotros hacemos de Pablo el apóstol de la fe, sí, es cierto, pero él menciona la palabra esperanza más veces casi que la palabra fe. Entonces, esto nos enseña que no son separables. Porque es muy curioso. En 1 Corintios 13 va a decir que si ponemos juntas la fe, la esperanza y el amor, que es decir, que es la voluntad de hacer bien al otro, esa es la principal. Luego es muy interesante, no sabe, claro. No las puede separar. Es como si fueran están tan unidas. Esta trinidad de virtudes que Dios nos da, porque en realidad nos las da Él siempre. El que ama espera, finalmente. Eso es. El que ama cree, ¿verdad? Exacto. El que tiene fe espera, ¿no? Somos prisioneros de esperanza. La esperanza es como una ancla segura. Es decir, en aquellos tiempos en que los barquitos eran... Aquí, es interesante, aquí mismo en Sagunto podéis ver en el museo anclas de barcos del tiempo de Pablo, pero es que están fechadas perfectamente. Y estos barquitos que tiraban el ancla para que no se moviera, sobre todo cuando estaban cerca de rocas o cosas así, para que el barco mirara las olas, pero no se lo arrastrara. Esta ancla, que es la esperanza, es decir, yo tengo tanta confianza en lo que Dios tiene para mí que no me mueven. Y anclados y arraigados en Cristo Jesús. En Cristo. Habacuc, que es al principio del libro, capítulo 1, empieza un poco a preguntar hasta cuándo, por qué, ¿no? Y él finalmente, en esta esperanza, el capítulo 3, versículo 17 y 18, hay un texto aquí precioso. Que dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, qué bonito. Aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él es mi esperanza, es mi fortaleza, Él es... Claro, esto solamente lo puede decir alguien que conoce al Dios de esas promesas. Exacto. Yo creo que es tan aplicable a nosotros hoy en día, porque ahora más o menos las cosas vamos saliendo adelante, pero sabemos que vienen tiempos muy difíciles donde nuestra fe será duramente probada, ¿no? Ya está siendo, ¿verdad? Ya está siendo bueno, de alguna manera lo está siendo. Eso es verdad, es verdad. Pero mirar hacia adelante, ¿no? La esperanza de que lo que Dios nos tiene preparado es algo por lo cual vale la pena luchar, y encima sabiendo que no luchamos solos, ¿no? Que Él está a nuestro lado y nos da la fortaleza y todo lo que necesitamos para llegar al hogar. Sí, cuando hablamos de esta esperanza, como sin irnos del tema de acompañamiento de los que sufren o los moribundos o sus familias, esta idea de que esta vida no es el final, esta es muy importante. Y es Pablo en Romanos 4:17, que es un texto muy importante para mí, habla de esta confianza en Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, las cosas que todavía no existen, literalmente dice, llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, por eso puede ser un Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos, porque para Dios, como Él sabe que en un abrir y cerrar de ojos puede devolvernos, esas personas no están condenadas a la muerte, están condenadas a la vida, o sea, condenadas, es decir, están llamadas a la vida. Claro. Y esto pienso que es un consuelo importante, fundamental. Porque para las el plan de personas. Dios es que nadie se pierda. Claro. O sea, si fuera por Él, es que Él hizo todo lo posible para que nadie se pierda. Isaías 41:10 nos hace aquí una promesa. Aparte me gusta mucho porque cuando Dios le aparece a alguno de los profetas, siempre le dice lo mismo.
Sí. No temas, Eso es. no tengas miedo, porque el miedo parece que nosotros, la emoción más fuerte que tenemos es el miedo. De hecho, todas las emociones, en su raíz está el miedo. Y Dios viene aquí y te dice, no temas. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bonito. Es un texto precioso, siempre te sustentaré, siempre. Aparte, la palabra siempre es concreta, contundente, ¿no? Dios no nos deja. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos saber hoy, en la circunstancia, en la situación que estemos, Exacto. que Dios está ahí. No lo vemos, es cierto, no lo vemos, pero tenemos que, como dice Pablo, viendo al invisible. Exacto. Contemplando al Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de sus promesas. Amén, Así amén. es, amén. Así es. Muy bien, familia, muchísimas gracias por estos momentos tan especiales, tan bonitos. Si tuviéramos que concluir con una idea, sería: merece la pena Claro. convertir nuestras vidas, invertir, confiar en nuestro Dios de la esperanza. Sí, porque un padre jamás iba a resignar a vivir el resto de su vida sin sus hijos. Sin sus hijos. Entonces, yo creo que yo me gusta esa expresión, jamás sin mis hijos. Si como padre yo quiero no quiero perder a los míos, Dios menos. Eso es. Se ha pagado un precio demasiado alto para que no lo sepamos aprovechar, ¿no? Así es. Que podamos estar allí. Amén. De verdad. Muy bien, queridos amigos, que Dios bendiga mucho, que tengáis una feliz semana. Amén. Nos vemos próximamente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia de hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.